Buen día, mi compañera Fabiola Tafoya y un servidor, Axel Pérez, en representación del comité organizador del proyecto CODEP 2021, les damos la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Antes de entrar en materia, con la conferencia del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase de Zig Ziglar. La más importante herramienta de persuasión que tienes en todo tu arsenal es tu integridad. Con esta frase presente, damos inicio a la introducción de nuestro ponente del día de hoy. Ricardo Enrique Gallardo Vázquez. Él es licenciado en Informática por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Alicante y la Universidad Carlos III de Madrid. De 2006 a 2018 fue asesor y facilitador de talleres para la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, y de 2018 a 2020 fue vocal en la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, con sede en Madrid, España. De 2020 a la fecha forma parte del Consejo Consultivo de la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales de la Fundación Grupo México, y en 2019 funda la agencia de consultoría AITRA para colaborar con empresas, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil y oficinas de gobierno de todos los niveles. Ricardo es conferencista nacional e internacional, consultor y asesor en temas de desarrollo organizacional y evaluación. Recuerden que pueden compartir sus comentarios en la sección correspondiente del chat en vivo de Facebook y YouTube. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida al maestro Ricardo Enrique Gallardo Vázquez con la conferencia Desarrollo, Crecimiento y Sociedad Civil, Oportunidades y Reflexiones para la Nueva Década. Pues antes que nada, muchas gracias al comité organizador de la segunda conferencia, del segundo Congreso, Internacional en Evaluación. Les agradezco mucho la invitación a la doctora Yolanda, que es quien ha estado por ahí, pues haciéndonos la invitación a compartir algo de los conocimientos y de la experiencia que tengo en esto que es el tercer sector. Y bueno, pues sin más, voy a dar comienzo con esto que es el tema que nos convoca el día de hoy, que es desarrollo, crecimiento y sociedad civil, oportunidades y reflexiones para una nueva década. Y bueno, pues obviamente el objetivo de esta charla que tenemos el día de hoy es establecer un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil de la República Mexicana sobre las habilidades, aprendizajes y conocimientos que ayuden a fomentar el desarrollo local, regional y nacional en la coyuntura de la actual pandemia. ¿Cuál es la agenda propuesta para el día de hoy y qué son los temas que me interesa que platiquemos en esta ponencia? El primero de ellos es preguntarnos ¿por qué pobreza y desigualdad? El segundo es ¿por qué crecimiento y desarrollo? Y por qué estas dos preguntas tienen una vinculación bastante interesante. De ahí nos vamos a inmediatamente en el tercer hito a cuál es el escenario actual o qué es lo que está sucediendo todavía en este 2021. Y pasaremos a las reflexiones y oportunidades que creo que derivan de contestar estas tres preguntas para, al término, pues, abrir el debate para preguntas y respuestas o para los comentarios que tengan al respecto sobre la presente ponencia, no sin olvidar que dejo mis datos para quien me quiera contactar y con mucho gusto podemos seguir continuando con el diálogo y con la conversa. Pues bien, entonces, vamos a empezar con ¿por qué pobreza y desigualdad? Pobreza es el primer escalón para acceder a la desigualdad. Y esto nos obliga a hablar de las diversas carencias que impiden el pleno desarrollo de las personas. Y obviamente el término desarrollo lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero no quiero dejar pasar este concepto tan fundamental que nos ofrece el Coneval y que nos ayuda un poco a establecer un punto de partida sobre el concepto de pobreza como tal. Esto nos lleva a la reflexión de saber y conocer
¿por qué es tan importante el combate contra la pobreza? ¿Por qué se hacen tantos programas de transferencias monetarias? ¿Por qué hay un gasto público que se destina a distintos programas sociales y esto se enfoca o se encamina al combate a la pobreza? Pues bueno, esto nos ayuda mucho a entender el concepto de pobreza como algo multidimensional, como algo que no nada más tiene que ver con lo económico. La pobreza tiene que ver mucho con los servicios públicos que no accede una persona, tiene que ver con la seguridad social que no puede tener una familia, la seguridad alimentaria, todo eso, al momento de ser un conjunto de elementos que se combinan de manera armónica, por así decirlo, nos da el concepto de pobreza y por eso le llamamos un concepto multidimensional de fondo, es decir, todas estas características al estar coordinadas en un grupo de personas, en una familia, en un colectivo, en una zona geográfica muy particular, cuando todas estas características se establecen de manera armónica, como ya lo dije, nos dan origen a lo que es la pobreza como tal. Y bueno, también es importante mencionar algunos datos que necesitamos conversar durante esta ponencia. El Banco Mundial nos dice que en su reporte del 2019, las ayudas sociales contribuyen a disminuir 1.5 dólares con un dólar con 5 centavos al día. Es decir, prácticamente muy poco se contribuye, ¿no? Con todas las ayudas sociales que el gobierno pone a disposición de la población. Ese es un dato muy importante porque finalmente tenemos que analizar de fondo qué sucede con cada familia, qué sucede con cada individuo que se encuentra en una situación de pobreza o que la movilidad social le obligó a transitar de una clase media a una pobreza o una pobreza extrema, que son los puntos o los polos en donde se ubica tanto el desarrollo como la pobreza. La distribución masiva integrada ayudó a Malasia a disminuir la pobreza drásticamente. De 50% de la población que había en ese entonces, en el 70, se llegó al 0.4% de habitantes con pobreza en 2016. Este dato es muy importante porque el doctor Martín Ravalión, quien es un experto en estos temas de la pobreza, nos ayuda mucho a entender la importancia y la necesidad de establecer programas y proyectos que realmente tengan una base sólida, ¿no? Y que tenga evidencia robusta para el combate a la pobreza. Imagínense, del 50% de la población en 1970 en Malasia a pasar a un 0.4 es realmente un esfuerzo sobrehumano. Claro, tiene que ver ahí muchas cuestiones como la densidad demográfica, como la inversión de capital privado, como el combate a la corrupción. Obviamente, los programas sociales van a ser efectivos sí, solo sí. También hay un conjunto de elementos que permiten que la pobreza no transite hacia un espectro negativo. ¿Y esto qué nos lleva al diálogo? La falta de bienes públicos, la efectiva distribución y redistribución de estos y la inclusión social como criterios generales pueden ayudar a disminuirla. ¿Ok? Es necesario que establezcamos bienes públicos dentro de todas las sociedades, tanto de Latinoamérica como de Europa, como de Asia, porque es lo que nos ayuda a que la población en esa movilidad social, ¿no? Y que eso es importante también, empezar a meternos en estos conceptos, en esa movilidad social de brincar de pobreza a clase media y de clase media a un alto poder adquisitivo, lo que nos interesa mucho es saber cómo una sociedad está estructurada en cuanto a sus bienes públicos. Bienes públicos, transporte, infraestructura, acceso a energía, todo eso nos ayuda a entender lo que son los bienes públicos. Y la efectiva distribución y redistribución de estos indudablemente nos ayudan a combatir a la pobreza. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede en México con respecto a este tema? Hay un amplio debate, una discusión, y obviamente los que tenemos ya un rato en todo esto, ¿no? Y los que hemos leído mucho sobre el tema en estos años,
Sabemos que los gobiernos, ya sea el actual, ¿no?, que es como una bandera que ha tratado de arropar, pero también administraciones anteriores, han adoptado el combate a la pobreza como una medida que desean establecer como el punto focal de las políticas públicas. Aquí, desgraciadamente, lo que sucede y lo que nos obliga también a verificar lo que está sucediendo es cómo está distribuido el ingreso económico, por un lado, cómo están llegando los programas sociales a toda la población, que recordemos que el acceder a un programa social no solamente debe estar enfocado a la población vulnerable. Todos, por la simple naturaleza y por el simple hecho de ser mexicanos, tenemos el derecho de acceder a estos beneficios sociales, no así de mal aprovecharlos, por así decirlo, ¿no? Es decir, si nosotros contribuimos con nuestros impuestos a que haya mayores programas sociales, indudablemente también esos derechos que tenemos, esas obligaciones, perdón, que tenemos ante el gobierno, nos generan derechos que son el disfrutar de estos programas sociales. Entonces, ¿podemos acceder a ellos? Sí, obviamente hay algunos criterios que hay que tomar en cuenta, ¿no?, para poder acceder a ellos, pero todos tenemos derecho a acceder a programas sociales. Sin embargo, aquí el gran problema al que nos enfrentamos es que todavía seguimos midiendo con un indicador, o al menos la gran mayoría de las oficinas o de las entidades que se dedican al tema del sector social, todavía siguen midiendo con un indicador que ya está desactualizado, por así decirlo, y que el Coneval se ha preocupado un poquito en empujar sus métricas para poder hacer análisis más robustos y mucho más orientados a evidencia. Es decir, todavía se sigue midiendo que con $6 al día se puede sobrevivir. Eso, indudablemente, a estas alturas del partido es obsoleto, porque si nosotros lo trasladamos con una métrica actual, nosotros hacemos la multiplicación de ese dato, por así decirlo, nos vamos a dar cuenta que factores como la inflación y cuestiones como el no distribuir las cuestiones sociales con la población, los $6 se traducen en menor ingreso, o más bien menor ejercicio del ingreso para acceder y disfrutar de beneficios sociales. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos de pobreza, sí, porque es el primer escalón para llegar a la desigualdad. ¿Y qué es desigualdad? ¿No? Ya vimos que el no poder acceder a programas sociales o la no distribución económica equitativa, o tener estas diferencias de movilidad social o muy marcadas, ¿no?, por ingreso, por género, no, da paso al siguiente aspecto o un agravante, por así decirlo, que es la desigualdad. Y entre esta desigualdad vienen asociados conceptos como no acceso a la justicia, que no exista un Estado de Derecho o que el bienestar no se pueda medir de manera correcta. Estos términos, que son muy cualitativos, ¿no?, porque obviamente los cualitativos nos obligan a descomponerlo en muchos términos, como decía Max Weber, en desmenuzarlo de tal manera que nosotros construyamos ese indicador. Entonces, cuando nosotros empezamos a desmenuzar esto y nos damos cuenta que la falta de oportunidades genera la desigualdad, en el análisis, pues obviamente nos encontramos que la pobreza genera precisamente la falta de oportunidades para todas y todos. ¿Qué influye mucho en la desigualdad? Principalmente la corrupción es uno de los actores que se asocia a la desigualdad. Y Oxfam, así como el Banco Universal, Oxfam lo que nos dice es que debe de existir un ingreso básico universal que contribuya a disminuir dicha desigualdad. Y esto también digamos que lo respalda la actual senadora Cecilia Soto, que ha tenido muchos estudios y ha tenido muchos papeles de trabajo relacionados con este ingreso básico universal. Obviamente, si nosotros ponemos en la balanza lo que Oxfam dice, que la corrupción es el principal actor que genera desigualdad,
y ponemos lo que nos dice la senadora Soto con respecto a un ingreso básico universal, pues obviamente ahí nos encontramos con dos extremos y dos polos bastante interesantes, ¿no? Por aquí tenemos aquellos actores que por beneficios y por tener a su favor distintos recursos, por así decirlo, ¿no? Que esto está asociado a la corrupción, obviamente impiden que para la población en general exista un ingreso básico universal que en estos tiempos, en esta pandemia, hubiese sido un aliciente para no poder llegar a los escenarios que ya vimos durante el 2020 y parte del 2021. También que contribuye a la desigualdad, la ausencia de competencias laborales, ¿no? Para poderse colocar en mercados internacionales, y el aumento de la matrícula escolar que no soluciona finalmente un problema de fondo. Y eso es algo que también me gustaría dejarlo en la reflexión para el público que nos está escuchando. El hecho de que haya muchas escuelas y el hecho de que mucha gente salga con licenciatura, maestría o doctorado, no asegura que esas personas se coloquen en un buen empleo, ¿no? O que accedan a un empleo con una remuneración bastante buena, por así decirlo, si el mercado laboral no tiene las facilidades para poder colocar a esas personas. Y lo vemos, esto no es de hoy, esto es de años anteriores. Cuando se compite por una plaza, lo que busca la empresa es, le puedo pagar menos, ya puedo aprovechar lo más que se pueda sus conocimientos. ¿Por qué? Porque el mercado está tan atomizado que no permite que haya una libre competencia para colocarse y movilizarse dentro de esa cadena laboral donde podría la gente adquirir experiencia en su área y en otras áreas. Y eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Estudiar una carrera no siempre, y especializarse en un tema, no siempre es lo mejor que puede pasarle a una persona. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿A qué voy con todo esto? Que el mercado laboral, al estar muy atomizado, muy pulverizado y con una matrícula escolar amplia de profesionistas que pudieran todos tener las mismas características y los mismos conocimientos y las mismas habilidades, no permiten que todos accedan a un puesto donde puedan acceder, donde puedan tener un sueldo digno o un sueldo competitivo, por así decirlo. Y eso obviamente empieza a generar desigualdad. Por eso nos encontramos muchos casos donde gente con posgrado está en empleos donde desgraciadamente no puede explotar su conocimiento, ¿no? O gente que tiene poco conocimiento pero mucha experiencia en el área y se coloca con unos sueldos bastante competitivos. Entonces, estas cuestiones son las que nos obligan a hablar de desigualdad, ¿no? Y a ver, y a meternos de lleno en las tripas para saber qué es lo que está pasando. Algo también muy importante de lo que tenemos que hablar cuando estamos tocando el tema de desigualdad es la famosa movilidad social, o cómo brinco de una clase social, por así llamarle, ¿no? Cómo la participación económica incide precisamente en esta movilidad social, y obviamente también repercute en el género. Las mujeres, para poder escalar en la movilidad social, tienen mucho más problema que los hombres. Eso hablando en términos de género, pero si lo hablamos en términos de color de piel, por ejemplo, se agrava todavía mucho más la movilidad social, ¿no? Si hablamos en cuestiones de discriminación, o en el terreno de la discriminación, ¿no? Por preferencia sexual, por condición de salud, la movilidad social también se dificulta mucho en ese grupo de personas. Entonces, ¿cómo poder poner el piso parejo a ese grupo de personas y que ese piso parejo motive a que haya esta movilidad social? Es el gran reto y obviamente es una de las características que nos obligan a hablar de desigualdad.
Y geográficamente también nos encontramos con esto que la desigualdad incide en ciertos grupos de personas que viven en una región y en otra. En el sur de la República Mexicana, si nosotros lo vemos, es muy visible, muy palpable, ¿no? La desigualdad, la falta de programas sociales, la falta de infraestructura, la falta de muchísimas cosas, ¿no? A pesar de que hay muchos recursos en la zona, la desigualdad en esa zona es muy marcada y no así en el norte de la República Mexicana. Y en el norte, no en general, sino en el norte, pegándole un poco al extremo oeste, por así decirlo, ¿no? Nuevo León, Tamaulipas, todas esas ciudades donde hay un poquito más de movilización por estar pegados a los Estados Unidos y a las grandes ciudades donde hay como mucho movimiento en ese sentido, pues bueno, también ahí la desigualdad se hace presente. Lo podemos ver aquí también. O sea, en la Ciudad de México, si nosotros analizamos las distintas alcaldías y vemos en dónde hay mayor desarrollo, nos daremos cuenta que en la parte central y un poquito, no tanto, no tan marcado, pero un poquito en la parte norte, es donde se encuentra el polo de desarrollo de la Ciudad de México. Y en el sur, en alcaldías como Milpa Alta, como Tlalpan, como Xochimilco, donde todavía hay pueblos originarios y donde todavía hay un conjunto de colectivos que intentan empujar sus comunidades para poder acceder al desarrollo y al crecimiento, obviamente se las ven un poco complicadas porque pues obviamente la infraestructura y la inversión no llega en esos terrenos, ¿no? Entonces lo podemos ver muy visible en un ejemplo como muy claro que es la Ciudad de México. En el Estado de México también lo podríamos ver un poco en ese sentido, ¿no? Por lo regular el norte se desarrolla más que el sur. Es muy extraña esa relación, ¿no? Del por qué se da esa simbiosis, pero si lo analizamos y si lo vemos, es como algo que se da muy característico en cualquier región de la República Mexicana y de América Latina. Si lo analizamos a nivel de América Latina, sucede lo mismo. Entonces, es muy curioso y eso también contribuye un poco a la desigualdad, ¿no? Porque también la desigualdad es intergeneracional. O sea, si no se combate de fondo, no se ponen las características y criterios que ayuden a la población a resolver la pobreza y por ende a combatir la desigualdad, esa desigualdad es intergeneracional, es decir, se hereda y se puede continuar en tanto no haya los aparatos gubernamentales y los aparatos privados que ayuden a que la población transite en digámoslo así, una clase social, ¿no? Que es estos conceptos que vienen asociados a la movilidad social, que transite de una pobreza a una clase media baja, ¿no? Que empieza ya a haber como mayores beneficios y el gasto se empieza a distribuir de otra forma. Obviamente, esto nos lleva a la reflexión de México, ¿cómo se encuentra actualmente? México, desgraciadamente, es un país altamente desigual, ¿sí? Y en esa desigualdad surgen las organizaciones de la sociedad civil que buscan establecer redes de colaboración y una visión colectiva, ¿no? Que invite a la población a, primero, cuestionarse, ¿no? Su situación y segunda, a ayudar o a tratar de mitigar los efectos de la pobreza y de la desigualdad que están viviendo. Es muy iluso, ¿no? Y es muy, digámoslo así, muy fantasioso que una organización resuelva de fondo un problema que tiene muchos criterios, ¿no? Y que tiene muchas aristas y que a lo mejor ella va a contribuir en una sola cosa. Es iluso, pero las organizaciones de la sociedad civil sí son necesarias siempre y cuando su función esté articulada y esté justificada con una causa que se esté dando dentro de la zona geográfica donde se genera o hay esta pobreza y desigualdad.
Hablando de esto, el polo negativo, por así decirlo, nos hace reflexionar entonces qué pasa cuando ya no estamos en esa situación negativa. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué crecimiento y desarrollo? Y el crecimiento, así como lo dice la lámina, sin tanto rollo, es la relación que existe entre la productividad de un territorio y los ingresos que está generando. Es decir, a mayor movilidad económica y su distribución, más oportunidades para todos y todas las que residen en la misma, en el mismo territorio, en teoría, ¿sí? Es decir, si hay muchas empresas que generen empleos, esos empleos pagan impuestos, esos impuestos llegan a las arcas, esas arcas distribuyen el recurso de una manera equitativa, se debe de traducir en la zona con beneficios sociales, ¿no? Con mejoras, con una visión utópica, si lo queremos ver así, de un lugar donde no necesariamente existen factores negativos como la pobreza, ¿no? Puede haber otros factores, puede haber otras situaciones que le afecten a la población, pero no la pobreza como tal, ¿sale? Entonces, ¿es muy utópico? Desgraciadamente sí, porque no hay ninguna zona en el mundo, ¿no? A pesar de que existen estos clústeres donde hay empresas que generan desarrollo y crecimiento, pero no se traduce precisamente en beneficios para la comunidad. Y eso nos obliga a preguntarnos si una OSC puede generar crecimiento. Sí, o sea, indudablemente sí puede generar crecimiento, a pesar de que es una organización del sector social, ¿no? Y que no genera una utilidad como tal. Pero si nosotros analizamos la cuenta satélite del INEGI, nos ofrece una información bastante importante en ese sentido, que es el valor económico del trabajo voluntario realizado en las OSC durante el 2019 representaba un 2.9% del Producto Interno Bruto y tenía un valor ya en pesos de 145.626 millones de pesos. Entonces, ¿sí generan crecimiento las organizaciones de la sociedad civil? Por supuesto que sí, siempre y cuando su naturaleza, motivación y mística del servicio tenga como muy claro hacia dónde debe de dirigir sus esfuerzos. Hay dos, esto es algo que por lo regular en el sector es un secreto a voces, ¿no? Pero hay organizaciones que indudablemente se dedican a relaciones públicas, a generar ingresos, pero no a la distribución equitativa de estos, ¿no? Más a las relaciones públicas que otra cosa. Y hay otras que son las organizaciones de base que sí se meten de lleno con la población, que sí entienden la dinámica de los colectivos, que sí saben cuáles son las necesidades que hay que principalmente enfocar los recursos y los ingresos económicos. Y estas organizaciones son las que se representan en la cuenta satélite del INEGI. Entonces, imagínense ustedes aquellas organizaciones que tienen una conformación totalmente religiosa, ¿no? Que a pesar de que hay de cierta manera un sueldo, que es a partir de las aportaciones que hace la gente ciertos días que acude a recibir los servicios religiosos, no así lo podemos traducir como un sueldo remunerado para la cantidad de actividades que realizan con la población. Entonces, cuando hablemos de organizaciones de la sociedad civil y conozcamos el trabajo, cuando es de base, entonces podemos asociar ese trabajo de base con esta cuenta satélite del INEGI. Y obviamente también lo podemos asociar con crecimiento en la zona, porque contribuyen indudablemente al crecimiento de la zona. Ahora, para una OSC, ¿no? Para una organización de la sociedad civil, el crecimiento es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en caso de que no existan las condiciones de movilidad económica, el 90% de los ingresos para operar se declaran inexistentes y por ende empiezan los problemas. Es decir, una organización vive de donativos y
representa casi el 90% de sus ingresos. Entonces, cuando no hay las condiciones de crecimiento en la zona donde se establece, cuando ellas no empujan a ese crecimiento, pues obviamente empiezan a tener problemas porque los donativos precisamente no empiezan a llegar. Y su permanencia empieza a ser cuestionable en ese sentido, ¿no? La ausencia de crecimiento se traduce también como la posibilidad de generar tecnología propia de la OSC. Y recuerden que tecnología no necesariamente se tiene que enfocar al mundo digital, sino en capitalizar el conocimiento, en que la desigualdad se pueda tratar de manera local, ¿no? De entenderla, de dialogar con ella, de saber a qué se refiere desigualdad con el grupo de personas que están ahí, ¿no? Con entender por qué don José, doña María, por qué todos ellos que están ahí dentro de esa comunidad están sumergidos en esa desigualdad. Es generacional, es motivada, es por el abandono del gobierno. Todo esto, si no lo entendemos desde este momento, si no generamos las condiciones para entender el crecimiento que se vinculan con la pobreza, que empezamos a encontrar las relaciones entre crecimiento y pobreza, entonces va a ser mucho más complicado que hablemos de desigualdad y desarrollo, ¿sí? Entonces el desarrollo, ya pasando a este último tema para poder dar comienzo a un análisis un poco más robusto de la ponencia como tal, es la capacidad para generar riqueza, así como los cambios y transformaciones que van a regir a los miembros de una sociedad localmente, es decir, que van a trascender cuando la población, cuando la zona donde está llevándose a cabo el crecimiento empieza a tener una movilidad de recursos y empiezan a generar todos sus actores riqueza, entonces la zona empieza a generar desarrollo. Pero desarrollo también se debe de traducir como los cambios que tenemos como personas en el conocimiento, en el aprendizaje, en cómo absorbemos lo que nos está llegando. Y eso tiene mucha relación con el aspecto cultural, con las redes, con las alianzas, cómo nos relacionamos con la gente que viene de otros lugares, cómo establecemos la experiencia y cómo la trasladamos a otros lugares donde precisamente haya el mismo problema de desigualdad, pero culturalmente apropiada, adaptada. Por eso son estas tecnologías, por eso se habla de el conocimiento, cómo lo exporto, cómo lo extrapolo a estas comunidades donde se están viviendo situaciones similares, pero que su cultura, sus costumbres, sus tradiciones son factores que debemos de considerar y que no debemos de mimetizar lo que hacemos de tal manera que se intenta replicar algo que funcionó en un entorno, pero que seguramente en el otro va a ser un total fracaso. Entonces, desarrollo como tal, cuando se generan riquezas, nos permite exportar el conocimiento a otros ambientes donde seguramente el problema es similar, pero no igual, ¿sí? Y esto, el desarrollo radica en, el desarrollo en las OSC radica en establecer agendas a largo plazo, que los destinatarios obviamente sean los que reciben los servicios, pero también tenemos que brincar hacia un enfoque de resultados. ¿Qué estoy logrando? De efectos, hacia dónde los estoy llevando y de impactos. ¿Qué voy a lograr en un futuro con estas personas? Si nosotros entendemos esa trilogía de la mejor manera y explicada, como hace un momento lo acabo de hacer, resultados, que estoy logrando, efectos, hacia dónde estoy generando estas competencias con ellos, e impactos, a dónde los quiero llevar en un futuro muy medianamente cercano o no, me permite a mí como organización de la sociedad civil generar las condiciones para el desarrollo de esa localidad. Entonces, si yo no hablo de desarrollo con un colectivo, un grupo como tal, que busca acceso a la justicia, bienestar, ejercicio de derechos o mejora en su calidad de vida, me quedo corto con la agenda que estoy construyendo, ¿sí? Estos términos están, por lo general, empatados con las evaluaciones de impacto. Cuando yo hablo de un ejercicio de derechos, indudablemente lo tengo que escalar a una evaluación de impacto. Si yo hablo de beneficios a los cuales están accediendo las personas, hablo de resultados. Si yo hablo de
cómo están utilizando estos servicios para mejorar sus condiciones de vida, estoy hablando de efectos. Pero si yo ya hablo de medidas más robustas como acceso a la justicia, bienestar, calidad de vida o ejercicio de derechos, indudablemente estoy hablando de desarrollo, y el desarrollo empata fundamentalmente y de manera inmediata con una evaluación de impacto, ¿sí? Cuando empieza a haber rezagos y la desigualdad se establece formalmente, tenemos que empezar a trabajar en cómo generar desarrollo, cómo generar crecimiento para que no se genere pobreza y no aumente o escale una desigualdad. Entonces, habiendo definido estos 4 conceptos, ¿cuál es el escenario en el que nos encontramos actualmente en el 2021? Pues bueno, antes de que llegara el COVID-19, teníamos muy claro que su rol de las organizaciones de la sociedad civil estaba en acciones para combatir la desigualdad, ¿no? Que esa desigualdad en este caminito, como viene en la lámina, nos llevara a un desarrollo de la comunidad. Había una claridad en ese sentido, había un objetivo planteado, había una serie de factores hipotéticos que nos podían llevar a ese camino del desarrollo, ¿no? Pero, obviamente, y un gran error que hay en el sector y que digamos que sigue permeando en ese sentido es que se enfocó únicamente en una de las aristas de la desigualdad, ¿sí? Que no está mal, fue una lógica que ellas establecieron. Fue algo que decidieron trabajar de esta manera porque la dinámica era así. Pero cuando llega el COVID-19, a finales del 2019 y parte del 2020, pues hay todo un desajuste en este camino de las organizaciones de la sociedad civil, porque el objetivo que tenían planteado a futuro, ya sea mediano o largo, empieza a desviarse un poco porque la principal motivante de la organización, al menos en el año pasado, fue mantenerse para no desaparecer como organizaciones. Y entonces el desarrollo con la población queda en segundo término. Esto abre el debate muy interesante y también abre el diálogo con otros colegas y otros actores sobre lo que está sucediendo en este sentido. Y pareciera que las organizaciones en su planeación, en su conformación de objetivos y en su manera de establecer cómo iban a operar con este grupo de personas y cómo se iban a mantener institucionalmente, no había una vinculación como tal. Entonces, al no haber esa vinculación, ¿no? Y tus destinatarios ya no estar en la principal razón de ser, te ubicas en el mantener tu organización, entonces ahí empiezan a surgir cuestiones bastante curiosas, ¿no? ¿Hay una permanencia? ¿No hay una permanencia? ¿Cuál es el rol de las fortalecedoras en todo este sentido de ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a que no desaparezcan? La población, ¿hacia dónde está transitando? Porque esa es la gran pregunta de todo esto. ¿La población hacia dónde está transitando? ¿Está transitando hacia una pobreza extrema? ¿Se mantiene en una pobreza? ¿De la clase media bajó a pobreza? ¿O de la pobreza escaló a clase media? O sea, eso es interesante poderlo revisar, poder darle una ojeada a los datos. Pero si las organizaciones se abocaron a mantenernos para no desaparecer, pues obviamente estas mediciones se dejan de lado y la preponderancia en atender otros temas, que no está mal, pero creo que ahí es lo que abre el debate en estos momentos, es cuestionar a qué se dedica la organización en estos momentos. Y esto también obliga a preguntarnos qué tan preparadas estaban las organizaciones de la sociedad civil con una crisis de esta magnitud. ¿Qué va a suceder si hay un conflicto armado? ¿Qué va a suceder si hay una pandemia? Una segunda pandemia, por así decirlo. ¿Qué va a suceder si va a haber una crisis económica? ¿Qué tan preparadas están las organizaciones en todo esto? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y esto también nos obliga a
preguntarnos, ¿hay mucho terreno que trabajar en el sector? ¿Sí? Y hay muchas herramientas que pueden ayudar al sector a poder transitar al desarrollo. No lo sabemos. Algo que sí me queda claro y que en la experiencia yo he visto con muchas organizaciones de la sociedad civil es tomar una herramienta para el diseño de un proyecto y tenerla como la panacea o la verdad absoluta no es recomendable. Y no es recomendable porque cada organización debe hacer su metodología, debe de conformar su naturaleza, ¿no? De cómo va a trabajar con la población a la cual se debe. Si bien las cajas de herramientas y las metodologías tienen un sentido de ayuda y tienen una característica que está definida en los papeles de trabajo, lo que es una realidad es que las organizaciones deben de desarrollar sus metodologías para poder tener mediciones mucho más efectivas. Y obviamente también tenemos que ver al COVID-19 como un área de oportunidad para poder generar estas metodologías, estas reflexiones, cambiar el chip en las organizaciones, porque no es posible que muchas de ellas todavía adopten el marco lógico como la verdad absoluta, que no es cuestionar el marco lógico es una herramienta que sirve y sirve mucho, pero también es momento de brincar a nuevas metodologías que nos ayuden mucho a entender los parámetros de la sociedad como tal, en dónde estamos parados en este momento. La desigualdad es la misma antes y después de COVID. Eso es lo que nos tenemos que preguntar en estos momentos. Fíjense algo bien interesante, unos números que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Para entender todo esto que estamos viviendo. Al 2020, en el Censo de Población y Vivienda, hubo un conteo de 126 millones, 126 mil millones, 126 mil, 14 millones, 24 personas, si no me están fallando las métricas y cómo estoy diciendo el número, conforme al último censo de población y vivienda, ¿sí? Es decir, éramos, en número cerrado, 126 millones de personas en México, ¿sí? Y de estas 126 millones, más de la mitad eran mujeres y el resto eran hombres, es decir, el 48.8%. Es decir, tenemos muchas más mujeres y obviamente las políticas públicas y todo lo que tengamos que realizar como fortalecedoras y como organizaciones que diseñamos políticas públicas enfocadas a género, temas enfocados a género. Al inicio de 2020, había 57.328.364 personas económicamente activas, es decir, un 45% del total de la población con respecto al censo de población y vivienda, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Qué pasa con el resto de la población? Esta métrica también se queda un poco corta, porque de esos 57 millones, con respecto a cuántos en edad para ser población económicamente activa, cuántos de ellos tienen un sueldo que permite transitar hacia una movilidad social media baja, media alta. A diciembre del 2020, 1 millón de micro y pequeñas y medianas empresas habían cerrado a nivel nacional. 1 millón de 4.9 que existían antes de la pandemia. Entonces, seguramente este número aumentó un poquito más, a pesar de que el gobierno hizo esfuerzos por dar transferencias monetarias a empresas para mantener los empleos. 1 millón significa un golpe bastante grave. Significa alrededor del 25% con respecto al 100% de empleos que existían en ese entonces. Entonces, tenemos que ver esto de una manera bastante analítica. Tenemos que visualizar ese grupo de personas que no se están empleando o que perdieron su empleo, dónde se están situando actualmente, en qué movilidad social se van a encontrar en este sentido después de haber perdido su empleo.
Es importante saberlo en estos momentos. Y también es importante que el rol de las organizaciones de la sociedad civil se enganche en estos datos para poder analizar de mejor manera las participaciones o las intervenciones que tienen con la población. En 2018, antes de la pandemia, Coneval estimó un total de 9.3 millones de personas en pobreza extrema y 41.9 millones en situación de pobreza, ¿sí? Es decir, casi un 40 y casi un 50, no es cierto, casi un 44% del total de la población se encontraba en pobreza extrema en 2018. Habría que ver los datos de Coneval actualizados a la pandemia para saber si estos números aumentaron y qué se tiene que hacer en cuanto a políticas públicas con respecto a estas personas. Y algo muy interesante, ¿no? A marzo de 2021, o sea, hace unos cuantos meses, había registradas 42.810 organizaciones de la sociedad civil conforme al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. O sea, hay un amplio número de organizaciones, tanto asistenciales como de desarrollo, que tratan diversos temas relacionados con pobreza y desigualdad. Y el 28 de enero de este año, más de 154,000 personas perdieron la vida por COVID-19. Es decir, cerca de un 1% más o menos de la población, 10% de la población más o menos, es un poquito más del 10% de la población. Entonces, es importante ahí ponernos a analizar los números, lo que nos están diciendo, porque obviamente eso incide en el rol de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a crear productos, efectos e impactos que ayuden a la población a acceder al desarrollo. ¿Cuáles son las reflexiones y oportunidades con respecto a todo esto que hemos platicado en esta ponencia? Pues el primero de ellos, y la primera reflexión, es rodearse de otras personas y probar nuevos ambientes. Es decir, dejar de trabajar como una organización local y buscar actores dentro de la misma localidad que ayuden a resolver problemas que se relacionen con lo que nos define el concepto de pobreza para que la gente realmente transite hacia otra clase social. Eso es un indispensable. El desarrollo organizacional es la clave durante los próximos 6 meses. A los que se dedican al tema de programas, de proyectos, de diseño organizacional, a todos aquellos que trabajan con la mejora institucional, manuales, procedimientos, medición de la calidad, diseño de proyectos, diseño de indicadores, todas esas organizaciones son clave durante los próximos 6 meses que nos restan del año, ¿sí? Porque mayo estamos a la mitad casi, junio ya está a la vuelta de la esquina y llega el primer semestre del año y los próximos 6 meses son fundamentales para poder echar a andar toda la maquinaria en cuanto a desarrollo local. Aquí hay algo muy curioso que es algo que puede causar mucho ruido en la audiencia, y es aprender más y más sobre menos y menos obliga a que llegue la especialización. Es decir, entre más aprenda yo de un tema, menos voy a conocer de lo que hay alrededor de mi entorno, ¿sí? Si yo me vuelvo un experto en indicadores y toda la vida me dedico a hacer indicadores, mi única área para colocarme va a ser indicadores. Y eso me cierra muchísimo el espectro de poder especializarme en otras áreas, de poder tener mayor conocimiento en otras cuestiones. Y esto, desgraciadamente, no nos lo dicen cuando estamos estudiando la carrera y lo aprendemos sobre la marcha. Entre más aprendas de otras cosas, menos sesgo vas a tener
laboralmente hablando. Y eso es importante para todos los que estamos empezando a conocer, porque yo no dejo de aprender constantemente mucho de las personas. Tenemos que empezar a abrirnos mucho más sobre nuevos conocimientos que nos ayuden a abrir el espectro y podernos colocar en cualquier lugar donde requieran nuestros servicios. También tenemos que desarrollar modelos de servicio social con alta movilidad creativa, es decir, no podemos funcionar como el clásico, ahora después de COVID-19 no podemos funcionar como la clásica organización de la sociedad civil que se constituye, que lo hace por buscar donativos, que pues no tiene un diagnóstico de lo que sucede en la zona y pues me constituí de una manera y ya pues no hay más que hacer y pues ya no hay gente que pueda yo atender, pero pues ahí sigo, ¿no? Entonces no, tenemos que transitar hacia una visión mucho más estratégica de tengo que atender a esta población, pero también en el lapso de tiempo que yo me estoy estableciendo de participación, hacia dónde tengo que brincar con ellos y cuáles son las nuevas necesidades. Entonces, estos modelos de servicio social obligan a que tengamos un panorama mucho más creativo. Hay que diferenciar entre buenas intenciones y estrategias sólidas. Eso es fundamental. Buenas intenciones no nos sirven al momento de hacer una planeación estratégica. Quienes están ahorita empezando a hacer planeación estratégica, quienes están aprendiendo a hacer planeación estratégica, no pongan buenas intenciones, pongan estrategias sólidas, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que voy a hacer para poder llegar a ese lugar. ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? ¿No me funciona? Entonces tengo que ser muy resiliente y muy creativo para establecer otra estrategia en ese sentido. Observar las secuelas sociales que dejará COVID-19 en el territorio de colaboración. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Si existen secuelas en una población, en un territorio derivadas de esta enfermedad, tenemos que ser muy observadores y tenemos que ver de qué manera participamos en lo profesional, en lo social, en lo económico. Si no, obviamente, el problema, podríamos decir, se está presentando en un grupo de personas que a mí no me afecta, pero la experiencia nos dice que entre más se haga grande la bola de nieve, nos va arrastrando a todos y al final se convierte en un problema del común. Aquí hablamos de un primer hito en toda esta dinámica de reflexiones y oportunidades. Hay que prepararnos para la avalancha de pobreza y desigualdad que se viene silenciosamente. COVID-19 indudablemente dejó a muchas personas en una situación bastante compleja, económicamente hablando, ¿no? Ustedes lo vieron a lo mejor en los medios informativos en los que ustedes tengan acceso, pero actualmente no es tan visible porque se ha tranquilizado un poco la situación con la vacunación, pero lo que sí es un hecho es que en un par de meses o tal vez a finales de año vamos a ver muy visible la avalancha de pobreza y tal vez en 2 años la avalancha de desigualdad que se nos viene y que si no incidimos en estos momentos vamos a tener un serio problema mucho más adelante que se va a convertir en generacional. No existe el método, como lo dije antes. No nos enfoquemos en marco lógico, no nos enfoquemos en metodologías para el diseño de proyectos y nos casemos con eso. Hay que explorar, hay que diseñar, hay que crear nuevos métodos, hay que salir y ver cómo funcionan las cosas. En las empresas puede ser que un método funcione porque así está diseñada la empresa, pero cuando tú te trasladas a otra, la dinámica es distinta, los fundadores son distintos, el origen del capital es distinto, las costumbres de donde viene esa empresa son distintas, entonces el método no puede ser igual, porque puede chocar con esas costumbres, porque puede chocar con eso que tú estás viendo y que a lo mejor te causa problema y conflicto porque tú aprendiste de una manera un método. Entonces no hay un método, hay que crear el método, adaptarse a otros métodos y generar condiciones para una nueva metodología. Sí se puede, solo es cuestión de que lo empecemos a trabajar. Las alianzas para el desarrollo son el segundo hito para trascender. Ojo aquí, quienes quieran establecer una organización de la sociedad civil, lo primeritito que se tiene que poner en la mente y como un objetivo estratégico es
con quién me voy a relacionar para que las personas que vienen aquí reciban el mayor número de beneficios sociales. No puedo pensar como el padre dadivoso que le va a dar todo a los hijos, ¿no? Y que los demás pues no sirven para nada. Mentira. Las alianzas son fundamentales para el desarrollo y para que una sociedad trascienda y camine hacia el desarrollo como tal. El enfoque de género, la interculturalidad o la diversidad de culturas que pueden interactuar en un entorno, la inclusión, la promoción de derechos humanos no pueden ser los protagonistas en el diseño, ¿sí? No pueden ser los protagonistas, pero sí son características que deben de estar implícitas en los mismos. O sea, si ustedes van a desarrollar un proyecto, si van a desarrollar un manual, si van a dar una asesoría, si van a dar un acompañamiento, si se van a dedicar a la consultoría, no pueden especializarse en la inclusión y no pueden manejar la bandera de la inclusión, porque entonces pierde razón de ser lo que ustedes están dando. O sea, tiene que ir implícito en su asesoría, no lo tienen que hacer obvio. O sea, ya debe de estar como un lenguaje del común. Si tú vas a diseñar un manual, no le vas a poner ahí políticas de no, políticas de inclusión, no. O sea, tiene que ir implícito. Esos conocimientos ya los debes de absorber desde ahorita. Por eso no pueden ser protagonistas en el diseño. Son parte de tus conocimientos. Es parte de lo que debes de aprender en el día a día. Equipos diversos y multidisciplinarios realmente, y el trabajo en células va a ser fundamental. Es decir, debemos de quitarnos de la cabeza la idea de el mapa jerárquico donde está el gran patrón hasta arriba y los jefes y los subordinados. Es un esquema que ha permanecido por por años, ¿no? Que se ha permeado durante muchísimo tiempo, pero en la práctica ya no está sucediendo eso como tal. Hay como ejercicios bastante curiosos e interesantes. Por ejemplo, áreas que se reúnen para trabajos y productos muy particulares, ¿no? En donde finanzas y desarrollo de producto hablan, dialogan y llegan a un acuerdo para cierta cuestión, ¿no? Entonces, ya no tiene que ser aislado el trabajo, ¿no? De que yo hago mi parte y pues que Dios bendiga a los que están al lado mío. No, o sea, tenemos que trabajar por células, establecer equipos multidisciplinarios con conocimientos diversos que me ayuden a entender qué voy a abordar y desde qué perspectiva los voy a hacer. Eso es importante ahora en esto que es el COVID y cómo vamos saliendo de esta pandemia que nos ha causado bastantes bajas en todos los aspectos. Nuevos criterios para el talento humano, como lo hemos visto, permisos que se tienen que dar en diversas modalidades, seguridad en el trabajo, políticas para el teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se va a establecer o no se va a establecer el home office, qué tipo de permisos debemos de empezar a fomentar, cómo van a ser las condiciones de trabajo, todos debemos de estar vacunados, no debemos de estar vacunados, todos vamos a acudir a la oficina, ¿es necesario, no es necesario? Esa cuestión son nuevos criterios que tenemos que empezar a visibilizar como organizaciones públicas y privadas. Y un tercerito nos habla de prepararnos para un nuevo renacimiento. Ustedes recordarán que cuando fue la peste bubónica o la peste negra, al término de ella surgió el renacimiento, ¿no? Y lo que conllevó todo esto del renacimiento como tal. Si bien es una analogía a esta frase, lo que es bien cierto es que cuando nosotros hablemos de COVID-19, estando vacunados y las condiciones hayan cambiado, nos vamos a dar cuenta que lo que en algún momento existió y que causó muchos estragos fomentó precisamente ese renacimiento y generó nuevas condiciones de trabajo que van a permear en la dinámica organizacional. Esto es importante porque a pesar de que es una frase corta, nos tenemos que preparar para lo que viene
después de que todo el mundo nos vacunemos, cómo va a ser la dinámica financiera, cómo van a ser las relaciones laborales, cómo van a ser las relaciones sociales, porque si bien se modificó durante un año todo esto y si bien las maneras en que nos relacionamos fueron un poco atípicas durante un año a través de videoconferencias y espacios combinados de compañeros que acudían a cierta hora y otros que acudían cierto día, tenemos que ver qué va a suceder ahora con estas nuevas dinámicas, si se van a establecer o se van a ir desechando o las vamos a ir adaptando poco a poco como parte de nuestra relación y de nuestra estructura personal. Los esquemas de financiamiento actuales deben evolucionar y apoyar el crecimiento del sector. Creo que aquí va más enfocado a las convocatorias que existen para fondear organizaciones de la sociedad civil. Me parece que debe de existir una manera de financiamiento donde todas accedan a un recurso y no estén compitiendo en una convocatoria para saber quién hace mejor la actividad con un grupo de personas. Creo que aquí tenemos que empezar a hablar de transferencias monetarias, donde aquellos que creemos en el sector y tenemos información y evidencia de lo que están realizando con las poblaciones vulnerables, nos podamos dar la oportunidad de invertir y que esa inversión se traduzca en beneficios sociales e incluso analizar si esas inversiones pueden regresar a nuestro bolsillo de alguna manera. Entonces, hay que ver y evaluar si esos esquemas financieros actuales tienen que evolucionar hacia ese esquema, ¿no? No lo confundamos, porque eso seguramente alguien me lo va a preguntar en algún momento, alguien lo va a comentar. No confundamos con emprendimientos sociales, porque ahí entraríamos en un terreno muy escabroso. Los emprendimientos sociales son empresas disfrazadas de motivaciones sociales, ¿ok? No se vayan con la finta, ni tampoco se vayan con el discurso de que las organizaciones que se dedican a hacer emprendimientos sociales están creando un cuarto sector, porque no es así. Hace como pato, camina como pato y tiene color de pato, pues es un pato. O sea, no puede ser otra cosa. No, si lucra, pues es una empresa como tal. Ahora, que tiene criterios más orientados a mejoras sociales o criterios de inclusión o todo esto que les había dicho de que tiene que ser ya conocimiento absorbido por ustedes y no ser un protagonista, eso es distinto, pero si lucra es una empresa y por ende choca con este concepto de lo social. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí con los emprendimientos sociales. No son la panacea, no es algo nuevo. Todas las empresas pueden hacer adaptaciones de criterios tanto de género y de inclusión y todo esto, pero no se vayan con la finta de los emprendimientos sociales, por favor. La pandemia transformará el pensamiento colectivo y con ello la necesidad de abordar nuevos problemas no visibles. Esto es importante, aunque muy claro. Seguramente va a haber mucho más pobreza, habrá nuevas necesidades que no había en ciertas zonas y las organizaciones de la sociedad civil junto con algunas oficinas de gobierno tienen que analizar con calma cómo van a incidir con ese grupo de personas con las cuales no había un problema o necesidad visible en su momento. Las tribus, colectivos y grupos de ciudadanos son poderosos ante jugadores de grandes ligas. Ya lo vimos hace unas semanas o casi unos meses cuando un grupo de chicos tiró la bolsa de Wall Street. O sea, un colectivo que se organizó y que de manera armónica decidieron crearle problemas a un grupo de inversionistas que estaban en las grandes ligas. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen ese papel y ese poder en sus manos si y solo si realmente hay una articulación y una red conformada que les permita generar ese diálogo y ese discurso ante jugadores poderosos de las grandes ligas.
De igual manera, debe existir un lenguaje común en las y los consultores que represente los intereses de cada causa social. Los que nos dedicamos a consultoría, es bien complicado llegar a una organización y revisar el trabajo que previamente hizo uno de los colegas, porque a veces las versiones van cambiando, no hay una constancia, y por imprimirle el sello personal, se pierde un trabajo que realmente pudo haber sido bastante interesante. Por ejemplo, cuando se diseña un proyecto y llega un consultor, dice, no, es que esto está muy mal, vamos a hacerlo desde esta parte. Entonces, se descalifica mucho el trabajo anterior y no hacemos un análisis de fondo y decimos, perfecto, entonces esto que ya está hecho, las únicas mejoras que yo sugiero son X, Y, Z. Y esto tiene mucho que ver también con el aspecto ético con el cual nos vamos a dirigir. Si nosotros desde ese momento empezamos con las descalificaciones, la ética con la cual vamos a ver las cosas va a ser muy cuestionable. Y eso hay que tener mucho cuidado más adelante con lo que vayamos a realizar. Ni la transparencia es el fin, ni la rendición de cuentas es opcional. Son criterios que debemos de tener absorbidos como género, como inclusión, como no discriminación, ¿ok? No son moda, no es algo que de repente se puso ahí sobre la mesa y ya es algo nuevo, no, o sea, siempre ha existido, solo que se le empezó a dar cierta importancia y esto debe de formar parte de nuestros lenguajes de comunicación. La obsesión por reportar efectos e impactos debe quedar en segundo término ante la coyuntura por COVID-19. Si bien yo hablé un poquito de estos temas de efectos e impactos, lo que importa en estos momentos es hablar de resultados. ¿Qué estoy logrando con la población en estos momentos? Y por último, para finalizar con esta ponencia, las agendas organizacionales, es decir, lo que la organización tiene en su planeación, en su visión a tal o cual año, debe empatar forzosamente con las agendas de terceros, es decir, con objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030, con la agenda local o los objetivos municipales que tiene el lugar donde está establecido la organización, con los objetivos que hay en un estado, con el Plan Nacional de Desarrollo. Si eso no está en esa lógica, la agenda de la organización trabaja de manera aislada y las islas, ustedes saben muy bien qué es lo que pasa con las islas en una región remota, nadie las pela, ¿vale? Bueno, pues como conclusiones, y espero les haya sido bastante interesante la ponencia del día de hoy, es que el poder que tienen las organizaciones de la sociedad civil dentro del territorio donde se establecen va mucho de la mano con el combate a la pobreza y la desigualdad, que se traduce precisamente en crecimiento y desarrollo que ellas mismas tienen que definir en sus planes de trabajo, en su planeación estratégica, en sus objetivos a largo plazo, porque eso va a permitir que, tomando en cuenta lo que sucedió con COVID-19, nos ayude a establecer organizaciones resilientes que están más adaptadas a cambios, que van a aguantar los golpes que se les vengan más adelante y que deben de tener finanzas sanas y finanzas creativas, dinámicas, que les ayuden a conformar bolsas donde el recurso les ayude a solventar sus gastos en un tiempo determinado. Con esto cierro la ponencia del día de hoy. Espero que les haya sido muy significativa y no me despido sino antes compartirles, bueno, esto es un poco de referencias bibliográficas que utilicé para esta exposición, que seguramente ustedes podrán acceder a mi presentación en algún momento. Les dejo por ahí mis datos de contacto. Estos dos son de la agencia de consultoría en donde yo estoy colaborando. En Twitter nos encuentran como AITRAMX, en Facebook de igual manera como AITRAMX,
Si quieren mandarme un correo con alguna duda, con un comentario, con algo que les haya causado inquietud en esta ponencia, con mucho gusto me pueden escribir a ricardo.gallardo@aitra.com.mx. Con toda la confianza les voy a contestar las inquietudes que ustedes tengan sobre el tema en particular. Sin más, me despido agradeciendo muchísimo de nueva cuenta a los organizadores del segundo Congreso de Evaluación y dejo el micrófono para lo que ustedes consideren pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Quisiéramos pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles, ¿qué pasos estableció Malasia en 1970 para reducir la pobreza en los porcentajes que comentó en diapositivas anteriores? Mira, principalmente en Malasia lo que hicieron fue un diagnóstico participativo. Se dedicaron precisamente a analizar en qué condiciones se encontraba la población para, en estos estudios socioeconómicos, determinar qué era lo principal que tenían que atacar. Indudablemente, y como todos sabemos, el tema económico es preponderante, ¿no? Digo, no es algo, digamos, que es como de una localidad en particular, pero en Malasia se dedicaron mucho a atraer inversión. Eso fue a atraer y a fomentar inversión en la zona. Eso fue lo primero que ayudó un poquito a, digamos, mitigar, no a solucionar, sino a mitigar el problema que había en ese entonces. Después de esto, obviamente tienes que verificar el acceso a servicios que por derecho tienes como individuo, ¿no? Agua, luz, se habla de pobreza energética, que es precisamente cuánta energía yo puedo acceder, ¿no? Entonces Malasia lo que hizo fue, en otro diagnóstico, determinar, o en un estudio socioeconómico bastante robusto, determinar en qué poblaciones era necesario incidir en red de cableado, en red de servicios hidráulicos, en servicios médicos. Y eso lo que permitió a la población, claro, con todo unas campañas de sensibilización, por así decirlo, a la población, de adoptar los programas sociales, de hacer uso de los recursos públicos, pero también de fomentar el no quedarse como receptores de los servicios. Es decir, ese es el truco en todo esto. Mientras un país motive a sus habitantes a trascender hacia una modalidad donde no seas receptor y te conviertas en facilitador y participante de estos programas sociales, es como disminuyes la brecha. Y en este caso pasar de me parece que fue un 50%, la verdad lo tengo un poquito, o sea, entre todo lo que he dicho de la ponencia hay datos que luego de repente se me van, pero de un 50% a un 0.4 es bastante interesante porque quiere decir que el trabajo que hicieron fue bastante pesado, si lo queremos ver así, porque fue desde el 70 hasta 2019, o sea, pasó un tiempo considerable de años para hacer esa disminución, pero precisamente tiene que ver con establecer políticas públicas. Ese es el tema, y políticas públicas que te ayuden a establecer criterios de transparencia, de rendición de cuentas, de distribución del ingreso equitativamente, de no corrupción. O sea, todos esos temas que ahorita están en boga en el país, ¿no? Que bien o mal se abordan, Malasia ya los tiene de una manera bien establecidos y que nos pueden servir como experiencia en ese sentido. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Muchas gracias por visibilizar estos temas súper importantes. No, hombre, al contrario. Si me lo permite, me gustaría hacer una pregunta más. Claro. Gracias. ¿Usted comparte o difiere sobre la aseveración de Oxfam, donde menciona que la corrupción es el principal factor de la desigualdad? ¿Y por qué? Mira, ahí yo creo que Oxfam tiene mucha razón en cuanto a que la corrupción fomenta la desigualdad, porque finalmente los recursos públicos, los que ya somos contribuyentes, ahora sí que los que el SAT ya nos tiene agarrados,
lo que buscamos es que la distribución de los recursos sea equitativa y que también que podamos acceder a los programas sociales, porque todos tenemos derecho a acceder a los programas sociales. Esa es una realidad. Si tú eres contribuyente y tienes, bajo tu lógica, pagas impuestos, tienes derecho a exigir la distribución de esos recursos, ¿no? Una calle que está dañada, pues que haya un bacheo o una reparación como tal. Pero si tú de repente te encuentras con que se robaron el dinero los servidores públicos o que hay un ejercicio que no fue el adecuado con esos recursos públicos, pues claro que la corrupción es un factor que afecta al desarrollo de las localidades. Lo que Oxfam nos dice, que la corrupción es uno de los principales motivantes para la desigualdad, creo que tiene mucha razón por este ejemplo tan sencillo que acabo de poner y que se puede trasladar a un ambiente mucho más grande. O sea, podríamos incluso llevarlo al tema de la vacunación, que se robaran el dinero de las transferencias para la vacunación y se llevara a otras cuestiones que no tengan que ver con el beneficios sociales, pues por supuesto que eso ayuda a que se fomente la corrupción y a que no haya como un traslado hacia crecimiento y por ende a desarrollo. Entonces creo que ahí Oxfam no se equivoca en lo que está diciendo. Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué? Agradecemos al maestro Ricardo Enrique Gallardo Vázquez por su valiosa contribución en la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a contestar la encuesta de retroalimentación que está publicándose en los comentarios de esta sesión para conocer su opinión sobre este ciclo de conferencias. Asimismo, los invitamos a permanecer atentos a nuestras redes sociales, donde se publicarán los próximos eventos. Muchas gracias.